Buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Abogados y Secretaría Académica del Colegio de Abogados de Mar del Plata, le damos la bienvenida, en primer lugar, al doctor Walter David Pellie, que en esta ocasión va a disertar contándonos un poco sobre su experiencia en su autoría de este nuevo libro, Los Derechos del Paciente, recientemente publicado por EUDEM, que es la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo cual es un honor para nosotros estar presentando el libro en este ámbito. Este libro ha sido el fruto del trabajo de investigación de su tesis doctoral, así que muy útil escuchar cuál ha sido la experiencia y el caminito hasta llegar a esta publicación. El doctor Walter Pellie es doctor en Derecho, profesor titular de la materia de Derecho Civil Parte General de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es secretario de la Cámara Federal de Apelaciones del Departamento Judicial de Mar del Plata, autor de numerosos artículos y libros, y bueno, en este caso el logro de un gran esfuerzo publicando este libro en este año 2021. El formato de este conversatorio lo van a completar Ana Díaz. Ella es directora del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de Mar del Plata y está a cargo del Observatorio Jurídico en el tema salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También gran experiencia en la temática y gran trabajadora en el Instituto de Derecho de la Salud. Y también va a participar el doctor Leonardo Palacios, también flamante director del Instituto de Derecho Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de Mar del Plata, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida, y autor también de numerosos artículos, y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, nos acompañan hoy un lujo de disertantes y esperemos que satisfagan las expectativas de todos ustedes, y al final del coloquio queda abierto para preguntas que quieran hacer a los disertantes. Bueno, muchas gracias y te dejamos todo para contar tu experiencia, Walter, en este flamante libro, Los Derechos del Paciente. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Ante todo, tengo que agradecer a la Facultad de Derecho, que fue en realidad quien me generó la posibilidad de publicar este libro, porque si no hubiera sido porque cursé el doctorado y me incentivaron los directores de tesis a que convierta la tesis en libro, y luego, si no hubiera tenido la chance de publicar a través de UDEM, de la editorial de la universidad, esto hubiera sido aún más dificultoso. Así que ante todo agradezco esa gran chance que me dieron tanto a la editorial como a la facultad. En segundo lugar, quiero agradecer también al Colegio de Abogados por haberme invitado hoy a este ciclo de charlas, en este caso la presentación del libro. Sé que también tienen entre manos algunas otras cuestiones referidas al derecho a la salud, así que me enorgullece formar parte de este tipo de eventos. Con relación al libro en sí, yo lo que me puse en mente cuando comencé a trabajar con esta tesis, debido a que yo tenía cierta formación también de posgrado en bioética, es analizar una ley, pero no solo desde el aspecto meramente jurídico, sino precisamente atravesándola con cuestiones y contenidos bioéticos, y además contrastarla con la realidad. Esta publicación sale en este año, pero fíjense que la ley 26.529, que es de la que estamos hablando, ya tiene más de 10 años de vigencia, y sin embargo es una ley que es muy poco utilizada
en los ámbitos académicos, en los ámbitos judiciales, y es bastante poco conocida por el público en general, por los abogados y también por los médicos. Es bastante alarmante esto, porque en realidad la relación médico-paciente es una cuestión clave en esta problemática que estamos abordando, y si ambas partes de la relación no conocen cuáles son sus derechos y sus obligaciones, es muy difícil que esta relación sea jurídicamente sana y viable. Yo tuve una experiencia hace algunos años en una actividad de extensión que organizó la Asociación Argentina de Bioética, y fui a dar una charla al hospital regional de acá de Mar del Plata, y la mayoría de las personas que asistieron eran médicos residentes de ahí, y me llamó poderosamente la atención que el 90%, si es que no me quedo corto con el porcentaje, no tenían conocimiento de la ley, y no solo de la ley, sino que no tenían conocimiento de instituciones básicas desde el punto de vista jurídico y bioético en la relación médico-paciente. Por ejemplo, no tenían demasiado conocimiento de la figura del consentimiento informado, de el derecho a la disposición del propio cuerpo que tenemos todos los sujetos como pacientes, y eso evidentemente tiene que ver con una especie de tradición largamente arraigada de índole personalista, que la formación médica ha tenido a lo largo de los tiempos y que recién está intentando cambiar en los últimos años. Entonces, la mayoría de los profesionales de la salud están acostumbrados a que los pacientes asistamos a sus consultorios, a los sanatorios, a las clínicas, y directamente digamos cuáles son nuestros padecimientos, cuáles son nuestros síntomas, y ellos directamente nos dicen unilateralmente y sin ningún tipo de intervención nuestra lo que tenemos que hacer. Y a veces, lamentablemente, toman decisiones por nosotros. Y entonces, creo que esta es una cuestión clave en la relación que actualmente tenemos los pacientes con los profesionales de la salud, y el libro trata de abordar ese tipo de cuestiones, trata de tratar de difundir no solo a los profesionales del derecho, sino también a los estudiantes de derecho, a los estudiantes de medicina, a los profesionales del área de la salud, cuáles son los derechos del paciente, a los efectos de que la relación médico-paciente en el futuro sea un poco más sana. Yo siempre me imagino, permítame esto que parece medio volado, pero me tomo la licencia de decirlo, me imagino si yo fuera un extraterrestre que vengo en un plato volador y tomo contacto con la Argentina, y lo primero que tengo conocimiento de la Argentina es su régimen jurídico, su constitución, los tratados incorporados con rango constitucional, sus códigos, sus leyes, sus decretos reglamentarios, y trato de analizar a través de esas normas cuál es la sociedad en la cual voy a aterrizar. Bueno, seguramente si yo analizo el contenido normativo de la Argentina, me imagino otra sociedad. Cuando aterrizo me voy a dar cuenta que la sociedad es otra. ¿Por qué? Porque hay una gran divergencia entre lo que establecen las normas y lo que la sociedad vive todos los días. Esto es algo que pasa en muchos ámbitos jurídicos, sociales, y en el ámbito del derecho a la salud lo mismo. Yo estoy bastante cansado de leer normas y luego asistir a consultorios médicos y donde esas normas son absolutamente dejadas de lado, como también estoy cansado en otros ámbitos jurídicos de que suceda lo mismo, ¿no? Entonces, la idea del libro es tratar de una manera muy modesta y muy puntual, de modificar un poquitito esa realidad. Si yo tuviera la suerte de que algún estudiante de medicina lee la ley comentada y se da cuenta de que los pacientes tienen que tener mayor intervención en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo,
si algún médico el día de mañana lee la ley comentada y se da cuenta que no está disponiendo como tiene que disponer de los instrumentos y del conocimiento que tiene para generar un consentimiento informado saludable en la relación médico-paciente, si yo logro que una sola persona tenga conciencia de sus derechos y los reclama, o de sus obligaciones y las ejecuta, ya me daría por contento con el libro. O sea, no intento con este libro cambiar el mundo, ni mucho menos, pero sí intento que las normas puedan ser más conocidas por las personas y puedan ser más reales en términos sociales. No sé si alguien quiere, esto es una especie de introducción, lo que yo me propuse con el libro. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún tipo de intervención al respecto. No, muy Sí, claro, Ana, perfecto. Ahora le damos lugar a Ana Díaz. gracias, gracias Salud. Claudia. Sí, bueno, agradecer también porque estar acá en este rol de comentar esta obra realmente es un honor, agradecer mucho al colegio por esta iniciativa y bueno, ir directo a decir que esta es una obra muy necesaria realmente para todos los que nos dedicamos al derecho de la salud. Walter hace un estudio muy pormenorizado, muy fino de la norma y incluso de la técnica legislativa de esta ley que consideramos un pilar central, ¿no?, de la rama, y que, como él recién decía, no la conocen, no se utiliza, uno va como paciente y lo puede comprobar en cualquier situación de atención de la salud, sea de diagnóstico, sea una consulta, muchas cosas no se conocen. Y es una pena porque es una ley que justamente también tiende a proteger a las personas. Uno de los principios del derecho de la salud es el cuidado de las personas, pero tanto de los pacientes como de los profesionales. Y es una pena porque, bueno, tiende a eso y sin embargo, bueno, estamos a varios años ya y no se conoce. Por lo tanto, esto de que es una obra, un libro tan necesario, y este evento que lo difunde también, o sea, todo se va concatenando, ¿no? Hay que dar a conocer tu libro, Walter, porque realmente es la verdad que de su lectura uno, además te cuento algo, nos hacía tener que volver a la norma para decir, es verdad, mirá, perlitas hay perlitas y detalles finos, muy finos, que ese es el trabajo que ha hecho Walter y que realmente es para felicitar. Ahora, Bueno, te agradezco los exagerados elogios. no son exagerados para nada, lo leí con mucho gusto, y yendo un poquito a esto, me gustaría saber cuáles puntos así en general vos considerás aciertos y desaciertos, como para hacer si pudiéramos hacer una listita de aciertos y desaciertos de esta ley, ¿cuáles considerás que pueden ser? Bueno, el primer acierto es su existencia, porque me parece que poner en derecho positivo muchas cosas que estaban dispersas anteriormente mediante algunas aproximaciones doctrinarias y mediante algunas aproximaciones jurisprudenciales, siempre es saludable. Poner siempre blanco sobre negro en cuestiones jurídicas es saludable, aunque todavía falte mucho para que las normas se concreten. Pero la primera virtud es su existencia. Luego, la segunda, y ya yendo al contenido específico de la ley, creo que es poner como eje central la autonomía de la voluntad en el ámbito de la relación médico-paciente. Se acentúa, y mucho, la temática del consentimiento informado, algo que después tuvo también reflejo en el Código Civil y Comercial. De modo que cuando ya esto estaba proyectado como ley, y bueno, y se sancionó antes que el Código, por supuesto, ya estaba en ámbitos doctrinales y jurisprudenciales, pero después se plasmó en el ámbito legislativo y también en el ámbito del Código. Toda la temática de consentimiento informado solo tenía consagración legislativa en alguna ley especial, por ejemplo, la ley de trasplantes de órganos, pero no tenía consagración legislativa a nivel general. Y ahora quedó claro que en toda práctica médica es necesario un consentimiento informado, entendiéndose el consentimiento informado como un proceso que no necesariamente
tiene que devenir en una declaración de voluntad escrita, ¿no? Hay mucho para hablar de consentimiento informado, es un tema que a mí me apasiona, pero bueno, esa cuestión, el eje del respeto a la autonomía de la voluntad, es, creo, muy importante en cuanto a la existencia de la ley, y es una gran virtud de la ley. Después aborda otras temáticas que creo que también son muy útiles a los efectos de poner en consideración de los profesionales del derecho y de los profesionales de la salud, como la cuestión de la historia clínica. Nosotros hemos hablado en alguna oportunidad que muchas veces el ciudadano no es absolutamente consciente de que es el titular de la historia clínica y que tiene la posibilidad de exigirla, y que los establecimientos de salud tienen la obligación de otorgarla en determinado plazo. Bueno, eso también se plasmó en esta ley y también es una buena noticia. Otra cuestión que fue una buena noticia fue la legislación de las directivas anticipadas, que es algo que había tenido ya un gran trabajo jurisprudencial en el ámbito nacional, porque esto viene ya desde larga data, con temas testigos de Jehová y demás, y ahora ya se consagró legislativamente, tanto en esta ley como también en el Código Civil y Comercial. De modo que esas son como, diría yo, grandes virtudes de la ley, poner estos temas sobre la mesa a los efectos de que el público los conozca. Después faltó tal vez la difusión suficiente, pero bueno, eso es otro tema que podríamos hablar también en unos minutos. En cuanto a las críticas que uno puede hacer a la ley, porque todo es perfectible, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que a mí no me gustaron, y creo que en el libro en algún momento lo puse eso, lo dejé traslucir. En primer lugar, podría haber sido un complejo normativo más completo y podría haber abarcado no solo los derechos de los pacientes, sino también sus obligaciones, como hay en algunos otros países, incluso de América del Sur. Luego, bueno, esto tiene como una nota al pie, ¿no? Yo creo que es un tema que socialmente es importante, es hacerle saber a la ciudadanía que cuenta con derechos y obligaciones. Entonces me parece que como la ley también tiene dentro de su naturaleza una función, si se quiere, pedagógica, me parece que estaría bueno que en una ley de estas características aparezcan también las obligaciones de los pacientes, porque las tienen, no solo los profesionales de salud las tienen. Luego, me parece que una crítica que yo le podría hacer a la ley es que cuando habla de consentimiento informado, y esto también sirve para el Código Civil y Comercial, se conceptualiza el consentimiento informado como una declaración de voluntad. Por supuesto, una declaración de voluntad previamente informada, pero me parece que hubiera sido mucho más feliz, también desde el punto de vista pedagógico, conceptualizar el consentimiento informado como un proceso que culmina con una declaración de voluntad, porque lo rico del consentimiento informado no es la declaración de voluntad en sí, sino el proceso previo a la toma de decisión. ¿Y por qué acentúo y subrayo esto? ¿Y por qué creo que pedagógicamente hubiera sido importante conceptualizarlo de otro modo? Porque en la realidad lo que sucede es precisamente que se minimiza al consentimiento informado al rango de una mera declaración de voluntad o un mero formulario firmado, muchas veces hasta firmado en blanco. Entonces, acá es donde se nota precisamente la discordancia entre norma y realidad. Yo puedo contar una mini anécdota, si se quiere, que tiene que ver con eso. Tengo varias ya a esta altura de mi vida, pero voy a contar la más reciente. Hace más o menos 2 semanas, mi papá tuvo una descompensación cardíaca y tuvo que ser internado en una clínica. ¿Quién firmó el consentimiento informado? Mi hermano, no mi papá. No es lo que dice la ley. La ley dice que el consentimiento informado, primero no dice que tiene que ser firmado, tiene que ser escrito en algunos casos, en la internación, por ejemplo, sí, pero no tiene que ser un formulario firmado, sino que tiene que haber un proceso de toma de decisión, pero previa información que el médico le tiene que dar al paciente acerca de qué es lo que va a hacer. Bueno, todo eso no sucedió.
A mi papá lo internaron, nadie le explicó nada de lo que le iban a hacer, que es lo que le tenían que hacer, que es lo que tenían, ni nada por el estilo. Tampoco se lo explicaron a mi hermano y le hicieron firmar a mi hermano. ¿En dónde? En la sede administrativa del sanatorio, que es donde habitualmente se firman, lamentablemente, los formularios de consentimiento informado, que no son consentimiento informado. Entonces, cuando uno firma los papeles de la obra social, el pagaré en blanco por si después se quiere ir sin pagar, con todas esas cuestiones administrativas, firma declaraciones de voluntad, a veces, reitero, en blanco, lo cual jurídicamente es totalmente inválido, y eso no tiene nada, pero ni un lejano parentesco con lo que la ley determina. Entonces, el hecho de que la ley haya minimizado en la conceptualización de consentimiento informado al mismo, diciendo que es una declaración de voluntad, a mí me parece una expresión poco feliz, teniendo en cuenta que todo esto que acabo de decir. Y por otra parte, agrego una crítica más, una de esas a la ley, en este listado que me sugeriste que haga, es que la ley en más de una oportunidad se refiere a las personas incapaces y a los representantes para suplir su voluntad, y eso, bueno, hoy en día nuestro derecho está totalmente superado, obviamente, después de la sanción del Código Civil y Comercial, porque ya la existencia de incapaces jurídicos es absolutamente improbable y la figura de la representación ha sido minimizada por la figura del apoyo, pero además de eso, la ley limitó o silenció prácticamente un concepto que bioéticamente es importantísimo, que es el de competencia. O sea, para la relación médico-paciente, lo importante es que el sujeto a la hora de tomar la decisión comprenda qué es lo que están diciendo, cuáles son las consecuencias de los procedimientos que le están sugiriendo, cuáles son las consecuencias de sus propios actos, más allá de la categoría de capaz o incapaz. Eso es una categoría jurídica que tiene más que ver con lo patrimonial que con otra cosa. En cambio, el concepto de competencia es el relevante y la ley prácticamente lo ha silenciado. Esa es otra crítica que podríamos hacer. Perdón. Sí, realmente has hecho un resumen tan claro que casi que nos dejas sin preguntas, pero no, Leo, sí, es un poco así. Pero hay algo que quisiera resaltar, porque tu libro, en varios de sus pasajes, haces este contraste que ya vos mismo en la introducción mencionabas, que es la confluencia entre norma y realidad. Vos decís, con la letra de la ley no basta. Hay una cita que me gustó muchísimo, que es: una ley es incapaz por sí sola de solucionar los problemas de fondo para garantizar el pleno ejercicio de un derecho personalísimo como la salud. Y los que seguimos al doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani con sus dimensiones sociológica, ¿no?, normológica y axiológica, de las cuales vos también haces algunas citas al respecto, es muy importante esto. Y también tiene que ver con lo que decías de la difusión y con el ejemplo de consentimiento informado. Seguramente a todos los que estamos hoy aquí nos vienen ejemplos de ese tipo, porque lamentablemente es muy común. Es muy común por esto mismo que decías, que no se conoce la ley, pero en el sentido beneficioso de la ley, porque cuando esto salió, recuerdo que quizás en los ámbitos de salud se lo veía como una ley en contra de, y no es en contra, es como vos decías, es para una relación médico-paciente un poco más sana. Se reclama Totalmente. eso, se reclama una humanización, esto lo escuchamos seguido, pero es un poco así, ¿no? Entonces lo que te quería preguntar al respecto de eso es, algo ya nos fuiste diciendo, pero ¿cuál es la relación entre norma o esta norma y la sociedad, y en qué medida la existencia de esta ley modificó la realidad social? Sí, yo creo que todavía no la modificó mucho, la modificó poco y nada. Y la relación, es bien trialista la pregunta, porque es cierto que acá el análisis normológico es uno y el análisis sociológico es otro bien distinto. En muchas de las normas, ustedes lo pueden llegar a ver en el texto del libro,
yo llego a la conclusión de que normológicamente la norma está muy bien, axiológicamente está muy bien, pero sociológicamente todavía no se ha concretado en realidad. Y esto yo creo que tiene que ver con muchos aspectos, es por eso que creo que hay que trabajar mucho para que esto sea realidad. Tiene que ver con muchos aspectos. El primer aspecto es la larga tradición paternalista que hay en la relación médico-paciente. No estoy diciendo por culpa de los médicos, sino por motivos de ambos. A ver, si yo me tengo que calificar como paciente, yo soy precisamente de las personas que tiene un dolor, esto ya lo he dicho en otra oportunidad, tengo un dolor en la sala de espera, y veo el guardapolvo blanco y se me empieza a pasar ya. O sea, mi cabeza genera una gran relajación cuando, encomillo esto, me pongo en manos de un profesional de la salud. Fíjense que desde mi ser existe cierta dosis de paternalismo médico diciendo, bueno, mire, estoy en sus manos, por favor, sáqueme este padecimiento. Eso no está del todo bien, pero admito que en algunas oportunidades lo vivo. Y del otro lado, los médicos también están acostumbrados a tomar decisiones sin que el paciente tenga la suficiente intervención. A veces hay que reconocer que las circunstancias tampoco dan para mucho más que eso. O sea, no le vamos a pedir tampoco a un médico que atiende 100 personas por día en un hospital, y no sé si no me quedo corto, que le explique a cada uno todos los detalles de cuáles son las distintas variables de tratamiento que tiene, porque si no, no puede atender esa cantidad de gente. Entonces, el tema de la autonomía de voluntad de consentimiento informado también hay que contextualizarlo, pero en muchísimas oportunidades, y de esto también yo podría contar más de una anécdota personal, existe el tiempo, existe la capacidad de informar, y sin embargo, no se informa por esa falta de, no sé si de empatía o de conciencia de que las cosas deben ser de otra manera. Por lo tanto, yo creo que la ley todavía no ha tenido tantos efectos. Fíjense que ni siquiera es habitualmente citada en fallos la ley, pero creo que desde las tareas de difusión se puede llegar a concretar alguna diferencia. Yo le pongo muchas fichas en esto a las actividades de difusión como la presente o como actividades de extensión. Yo reitero, en aquella oportunidad que tuve para ir a hablar al hospital regional, me di cuenta que yo creía que ellos ya sabían un montón de cosas, que yo daba por sentadas que sabían, y no sabían. Y no sabían porque nadie les había informado, no porque no querían saberlas, no sabían porque nadie les había informado. Cuando yo les comentaba a los médicos que estaban escuchando que ya hay jurisprudencia que establece que el profesional de la salud que no genera consentimiento informado adecuado y jurídicamente exigible asume los riesgos que el azar tiene dentro de la medicina, porque la medicina, obviamente el médico no tiene una obligación de resultados, sino una obligación de medios, como los abogados la tenemos en líneas generales, pero no puede nunca garantizar el resultado. Sin embargo, si hizo todo bien y si técnicamente no habría mala praxis y se genera un resultado negativo, si él no llegó al consentimiento informado como debió hacerlo, asume esos riesgos y ya hay jurisprudencia en contra de los médicos, que aunque no exista mala praxis stricto sensu, los pueden llegar a condenar porque no avisaron al paciente que había una posibilidad en 1000 de que la cosa saliera mal. Entonces, cuando los médicos escuchaban eso, abrían los ojos grandes y decían, uy, pero entonces tenemos que obrar de otra manera. Y sí, claro que tienen que obrar de otra manera, porque es bueno que ustedes lo sepan también para saber que si obran bien, no se meten en un problema absolutamente innecesario. Lo que pasa es que estamos en una relación que, bueno, ya no es como antes, no es tan personalizada como antes, ahora uno va y se atiende con una empresa y no con un médico en algunas circunstancias, y también estamos, a ver, en el ámbito de la medicina naturalizamos ciertas cosas que en otro ámbito no naturalizamos.
voy a dar un ejemplo, parece que me voy de tema, pero creo que todo tiene que ver con todo. Nosotros no permitiríamos que nos firme un pagaré un tercero, no obligado. O sea, si yo quiero que vos me quedes como deudora, quiero que me firmes vos el pagaré. Si vos me vas a decir, bueno, ahora mi secretaria te lo firma por mí, y viene tu secretaria y me pone tu nombre, yo voy a decir, no, este pagaré no es válido. Bueno, sin embargo, admitimos como válido las recetas, las órdenes de tratamientos y demás que la firman las secretarias en los consultorios y los médicos muchas veces no las firman. Fíjense, ¿a qué voy con esto? Es que voy a que naturalizamos ciertas conductas que son antijurídicas como si fueran viables jurídicamente. Bueno, en esa maraña de cosas y de conceptos está la relación médico-paciente. Entonces hay muchísimo para trabajar, porque si ni siquiera se tiene conciencia de eso, que es una nimiedad, aunque puede llegar a traer consecuencias graves, imagínense cuánto hay que trabajar para el tema de la modificación de la realidad social. Esto me hace acordar, me estoy extendiendo con la respuesta, pero mil perdones, pero esto me hace acordar a primer año, cuando en primer año en la facultad estudiamos las distintas escuelas del derecho, y nos enseñaban la escuela histórica del derecho, con Yering, Savigny a la cabeza, que decían que las normas que mayor éxito pueden tener son las que surgen de la realidad social, y no al revés. Bueno, lamentablemente muchas veces las normas no surgen de la realidad social y tenemos que modificar esa realidad social desde la norma, y en esas situaciones en las que estamos. Hay que trabajar mucho para eso, y para eso es un pilar o un motor fundamental la información y la educación. Por algo, eh, los a ver, los que gobernaban en la antigua Roma más primitiva no publicaban las normas y las tenían en secreto con los colegios sacerdotales y las familias tradicionales amigas del poder, para poder ejercer un control social a través de las normas, porque no querían que la sociedad las supiera. Recién una gran conquista fueron las publicaciones de las 12 tablas en Roma, y eso fue una conquista social porque la gente se informó de sus derechos. Bueno, en esta sociedad democrática que estamos viviendo, la situación, obviamente, con las disparidades del caso, esencialmente sigue siendo la misma. La información es sinónimo de poder, y si nosotros difundimos las normas y las consecuencias que las normas tienen, evidentemente vamos a poder reformular esta sociedad en la que vivimos. Genial, gracias, Walter. Leo, te doy el pase a vos. Dale. Muchas gracias, Ana. Ya, bueno, surgen una cantidad de cuestiones que, como dijiste antes, las preguntas que por ahí teníamos preparadas las tenemos que dejar de lado para seguir por alguna de las sendas que fue tirando Walter. Nada, en principio, como todos dijimos, agradecer el espacio, agradecerle fundamentalmente a la Secretaría Académica del Colegio de Abogados, a través de Claudia Oviedo, que nos haya invitado a participar con Walter de este conversatorio, y a mí personalmente, que no soy un especialista para nada en Derecho de la Salud, poder compartir tanto con Walter y con Ana, que son dos grosos, dos grandes trabajadores y estudiosos de este área, poder compartirlo. Así que decir brevemente una pastillita antes de ir a una pregunta, en el sentido que está haciendo Walter, fue al propio Walter hace aproximadamente 10 años, cuando estaba recién flamantemente estrenada la ley. Él presentaba, no recuerdo, Walter, si era en las jornadas de avances de investigación de Alicia Morodero Justo, o en las jornadas de filosofía política, en alguna de esas era, y realmente entendí que estábamos frente a un problema complejo para nuestra sociedad, porque nuestra sociedad se ve atravesada por lo que significa no solo el derecho a la salud, digamos, como derecho humano, sino además, obviamente, por la relación que nosotros tenemos con nuestros cuidados personales de salud,
que son muy diferentes en diferentes niveles de la sociedad. Y eso es algo que me parece interesante, Walter, porque la cita que hizo Ana, que está muy, muy acertada, el párrafo que sigue, Walter hace notar que no todos tienen un acceso a la salud de la misma manera, y que por lo tanto esta ley solo va a tener, digamos, en principio, lo voy a traducir a los términos que dijiste recién, Walter, vigencia sociológica en la medida en que ese derecho humano básico se pueda cumplir, y que sabemos que lamentablemente todavía termina siendo en muchos casos en nuestra sociedad un déficit, ¿eh? Así que me parece que complementa perfecto la cita que encontró Ana, pensar esta dimensión que de alguna manera Walter también la pone sobre el tapete. Es decir, bueno, para que haya una relación médico-paciente tiene que haber poder haber un acceso, digamos, a este derecho humano básico, y en muchos aspectos no se cumple. Pero yendo al punto, Walter, vos haces un raconto muy interesante en la introducción, cuando manifestás las cuestiones que han modificado o que están impactando digamos, en el objeto de la ley. Hablas de los cambios en la relación médico-paciente, como dijiste recién, hablas del aumento de la litigiosidad en cuestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, hablas de la organización, o mencionás la organización empresarial digamos, del sector salud, que no es una cuestión menor, también recién te referiste a algo de eso, hablas de la creciente tecnificación del sector también, ¿sí? Que tiene un impacto en los costos, vos lo mencionás de esta manera, que es bien acertada, y hablas del aumento de la información en el ciudadano común cuando accede a esta relación médico-paciente, que también es un factor importante. De todos esos aspectos estaría bueno hacer casi un encuentro por cada uno, ¿no? Pero por una cuestión casi de interés personal te voy a preguntar concretamente cómo ves la cuestión de la tecnificación en el sector salud en relación al objeto de la ley, es decir, fundamentalmente por el impacto además que ha tenido casi 1 año y medio, digamos, de vivir en condiciones totalmente extraordinarias para toda la humanidad. ¿Qué pensás que la ley, digamos, qué puede servir de la ley y qué no podría servir, o cómo esta tecnificación acelerada que hemos vivido ha impactado en la regulación, o va a impactar en la regulación? Bueno, sí, yo creo que la tecnificación en el área de salud, la medicina se ha transformado prácticamente en una tecnociencia, y esto, como todo desde el punto de vista tecnológico, tiene una lectura buena y una lectura mala, y como todo instrumento puede ser utilizado para bien o para mal. Y en este caso, creo que la tecnificación obviamente que ha sido muy beneficiosa para poder curar y salvar la vida de muchas personas. Si nosotros no tuviéramos el acceso a los tratamientos quirúrgicos y médicos que tenemos en la actualidad, evidentemente nuestra salud no tendría las chances de curación que tienen en la actualidad. O sea que desde el punto de vista de nuestra salud, evidentemente la técnica ha influido positivamente, ha impactado positivamente. Ahora bien, desde el punto de vista de la relación médico-paciente, esto ya no es tan así, porque esto ha devenido en una relación más despersonalizada. ¿Por qué? Bueno, porque a menudo quienes realizan las tareas técnicas no son las mismas personas que nos han tratado originariamente, porque hay un especialista en el manejo de cada tipo de aparatología utilizada en el sistema médico, y esto ha generado que la relación médico-paciente sea aún más impersonal. Nosotros, bueno, por lo menos los que ya pasamos los 50, recordamos que nuestros pediatras asistían a nuestras casas
y nosotros teníamos una relación con ellos prácticamente de parentesco, entre comillas, y hoy en día eso se suele ver mucho menos, porque precisamente hay una mayor especialización y la cuestión tecnológica ha impactado sobre esta especialización y ha generado que nosotros a veces estemos bajo el tratamiento de personas que ni siquiera conocemos. Entonces, esto es una cuestión, digamos, a marcar, que no sé si tiene un impacto directamente relacionado con la ley específicamente, aunque sí lo tiene en manera general, porque cuando hablamos de autonomía del paciente y hablamos de relación médico-paciente, esto tiene que ver, pero bueno, creo que sí tiene impacto en la generalidad del comportamiento de los médicos y los pacientes en la actualidad. Ahora, si nos referimos a los elementos tecnológicos, pero no para la cura, sino para la información y para la comunicación, hoy en día, en el ámbito pandémico en el cual estamos, fíjense que también han tenido algún impacto. Nosotros, muy a menudo ahora, por la imposibilidad de acudir a las clínicas y demás, sobre todo cuando estaba todo más cerrado que ahora, hemos acudido a algunos medios de comunicación que antes no teníamos con nuestros médicos, y tal vez nos comuniquemos por WhatsApp, y eso ha agilizado mucho más a las respuestas, digamos, que necesitábamos y a la relación misma, y de alguna manera sí sirvió para un trato más personalizado, porque lo he visto, lo he vivido en carne propia, pero también lo he visto en familiares y allegados y en algunos médicos también que conozco, que tienen tratos con los pacientes a través del WhatsApp, y esto de alguna manera personaliza la relación más, y es mucho mejor que ir a pedir un turno y esperar 30 días a que me lo den, o que asistir a una guardia. Entonces, fíjense cómo el aspecto técnico también se metió a través de la pandemia con respecto a la relación médico-paciente, con relación a esta relación. Y otra cuestión que ya surgía antes de la pandemia es el aspecto técnico en la información de datos supuestamente científicos. Esto lo he hablado con muchos médicos, y los médicos, una de las cosas que no quieren es que nosotros googleemos nuestros síntomas antes de ir al consultorio, o que googleemos cuál es nuestro diagnóstico, que leemos en algún informe que debieran leer los médicos y demás, porque tienen temor de que leamos solo la parte más alarmante de la información, o tienen temor de que leamos información que está en la red y que no está debidamente chequeada o legitimada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo como paciente trato de tenerlo, mucho cuidado de cuáles son las vías de información que uno tiene, ¿no? Y no caer en la creencia de que Google nos puede llegar a funcionar como oráculo de la medicina, y tener la conciencia de que el diagnóstico que nos puede dar un profesional tiene que ver con nosotros, ¿no? Y la salud es mucho más personalizada de lo que parece, a pesar de que todos estemos en los libros. Y entonces es importante que el médico nos diga qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos llegar a hacer, y nosotros tomemos la decisión pertinente, y no tanto acudir a la información a través de Internet, por ejemplo, ¿no? Es un tema de cuidado ese. No sé si era la intención de la pregunta, pero me parece que el tema de la tecnociencia era una arista, y este tema de la tecnología en la información también lo es. ¿Querés seguir, Ana? Yo sé que hay un par de cuestiones técnicas de la ley que estaría bueno que... Me encanta, y además cada cosa que escucho me dan ganas de hacer más y más preguntas, pero un poco Sí, la idea tal cual. era
de la charla de hoy tiene que ver con información, y algo de esto, con tu pregunta, Leo, fue desarrollando entonces Walter, y una de las cosas que a ver, como comentario quizás, o abriéndolo al debate, a ver qué piensan ustedes, yo pienso que como todo hay o más aquí en el ámbito de la salud, una corresponsabilidad. ¿Y en qué sentido? Porque a veces uno va y busca en Google porque el médico no explicó. Entonces, también está el tema de que el médico o los médicos, los profesionales de la salud, tienen que informar, es necesario, es casi imprescindible, diría yo, que informen. Porque estos ejemplos que ponías vos, de que, bueno, en el caso de tu hermano que firmó por tu papá, que tu papá ingresó sin saber nada, hay un ejemplo perdón la autorreferencia, pero me pasó una vez de un estudio de diagnóstico sencillo, que en el mostrador de administración me hacían firmar en blanco el consentimiento informado. Era mínimamente invasivo. Entonces yo dije, el doctor no me explicó en qué consiste. Si el doctor me explica, yo después lo firmo. Bueno, ¿para qué? Decir eso fue como... Pusiste en problema a la empleada administrativa. Sí, al contrario, al punto tal, Walter, que me pasó lo siguiente, me sentaron en la sala, sin firmar ni nada, me llama el doctor, yo creyendo que ya iba a ingresar al estudio, y me dice, ¿qué pasa, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que pasa? Le digo, no, nada, doctor, o sea, vengo al estudio, pero él quería saber por qué no había querido firmar. Y me dice, pero fulanita de tal te atendió bien, ¿no? Y le digo, sí, ese no fue el problema, o sea, nunca hubo problema con la chica, pero al punto tal que se desvirtuó todo. El problema es que vos estabas informada de que tenían que informarte, o sea, el problema fue exactamente tu formación profesional, porque vos sabías que tenías derecho, vos conocías la institución del consentimiento informado, sabías que tenías derecho a una información previa y sabías que esa información la tenía que dar el profesional de la salud para, en términos de que vos comprendieras y que vos entonces tomaras las decisiones pertinentes. Eso evidente, pero yo no digo que en todos los casos, porque si generalizamos, siempre terminan pagando justos por pecadores, y me consta que hay muchos profesionales de la salud que hacen un gran hincapié en esta cuestión. Pero también debo decir que la mayoría de los casos se concreta sin ningún tipo de consentimiento informado, sin ningún tipo de información siquiera. O sea, ni hablemos de consentimiento, sin ningún tipo de información. La cuestión es que uno diagnostica, el profesional diagnostica, prescribe, y dice, bueno, usted se tiene que hacer esto. Venga tal día, y uno va y nadie le explica en qué consiste, si es invasivo, si no es invasivo, si lleva anestesia, si no lleva anestesia, si va a estar 30 minutos medio nublado cuando se despierte o no. Nada, absolutamente nada. Y es importante a nivel informativo, para que la sociedad y todos como ciudadanos entendamos esto, que la cuestión no solo se tiene que dar en casos de extrema gravedad. O sea, el consentimiento informado no solo se tiene que dar ante una internación, ante una operación quirúrgica en los cuales nuestra vida esté en riesgo. No, en realidad se tiene que dar también en una cuestión mínima como la que vos acabás de decir. Como cuando yo también he contado alguna experiencia respecto de que me tuvieron que hacer alguna intervención para destaparme un oído, y resulta que nadie me explicó que habían cambiado la modalidad, y yo no me sentía a gusto con la nueva modalidad y terminé mareado y terminé infectado incluso, y nadie me había dicho nada, ¿no? Nadie me había dicho, mirá, podemos ir por el camino A o por el camino B, ¿cuál elegís? Estas son las cuestiones benéficas y estas las maléficas de cada uno de los caminos, vos elegís. Bueno, eso lamentablemente no sucede a nivel básico, y a veces sucede en las cuestiones de extrema gravedad. O sea, es como que los profesionales de la salud toman conciencia de que esto es relevante cuando la persona se puede morir en el intento. Y ahí entonces hay una información un poco más detallada. Pero esa no es la idea de la ley, ni es la idea del derecho humano que tenemos a disponer de nuestro propio cuerpo. Claro. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo. Esta charla creo que nos va a motivar para seguir haciendo
este tipo de eventos de mayor difusión, porque en algunas situaciones es grave, me preocupa la población o los grupos vulnerables. Los adultos mayores que van y no les explican nada, me ha pasado con mi papá de decir, ¿y qué te dijo? No, no me dijo nada. ¿Y cómo no te explicó esto que te dio? ¿Qué, cómo? O sea, y uno ir a acompañar, y nosotros podemos, y nosotros los que estamos aquí estamos todos formados, informados, pero hay mucha gente que no, y que vuelve a su casa a veces sin entender la letra del médico. Ayer nos tocaba charlar en la UBA sobre comunicación, justamente, en la relación médico-paciente, y decíamos esto, como dice o decía Paco, el querido Paco Maglio, pasar del interrogatorio al escuchatorio, más del monólogo al diálogo, más de ver este paciente, porque puede coincidir el laboratorio de este paciente con el de al lado, pero quizás este otro no tiene plata para tomarse un colectivo para llegar a la farmacia, o no sabe leer, o no tiene quien le pueda en la casa controlar la toma de medicamentos, o sea, un montón de cosas que hacen a la biografía de las personas y no solo a la biología. Bueno, yo seguiría porque me apasiona, pero veo preguntas aquí también de los asistentes. Sí, ahí veíamos dos que por ahí van apoyando lo que vos comentaste, Ana. Por un lado, querían consultar cómo se configura el consentimiento informado en función de la atención de la salud en situación de emergencia, ya que es una excepción que viene a atenuarlo, como pregunta. ¿Podría venir bien eso con el tema que estamos viviendo actualmente de pandemia, cuando internan en estado extremo? Yo pasé por esta circunstancia en forma personal, y la verdad que uno cuando ingresa lo único que hacen es ponerle a uno la numeración en la muñeca para que eventualmente sepan de quién se trata, y se ingresa, ¿no? Con neumonía bilateral y todos estos cuadros complejos de este coronavirus. Así que bueno, la pregunta era esa, Walter, si ante la gravedad vos, Ana, se debilita este consentimiento. Yo voy a hacer una pequeña distinción. Lo primero es que la ley no fue pensada para épocas de COVID, ¿no? Pero como nada fue pensado para épocas de COVID, entonces todo lo que diga la ley creo que en rigor de justicia lo tenemos que contextualizar en esta situación pandémica. Pero independientemente de eso, quiero hacer algunas reflexiones. La primera cuestión es que el consentimiento informado dentro de la ley es la regla. Se tiene que dar siempre, para todo tratamiento, para toda indicación, hasta para tomar un medicamento, si se quiere. Ahora bien, contextualizado si se puede generar, como lo dijimos antes, ¿no? Todo esto hay que cruzarlo con el sentido común, lógicamente. Pero tengamos presente que la propia ley establece un par de excepciones para el consentimiento informado. Y dentro de ese par de excepciones están precisamente dos que tienen que ver con esta situación pandémica. La primera es que exista una situación de gravedad para la salud pública. O sea, cuando hay una situación grave, importante para la salud pública, el consentimiento informado puede dejarse de lado. Me imagino, sin llegar al tema coronavirus, alguna situación que tenga que ver con los movimientos antivacunas. Es decir, bueno, a esta persona hay que vacunarla, a un niño hay que vacunarlo porque esto forma parte del calendario de vacunas obligatorio, y eso es una cuestión no de un derecho individual a la salud, sino de un derecho colectivo a la salud, y entonces cesa el derecho individual por sobre el derecho colectivo y el consentimiento no es necesario. Primera cuestión. La segunda excepción es precisamente cuando media una situación de emergencia. Cuando media una situación de emergencia. Ahora, la ley no estaba pensando en la emergencia pública por una cuestión pandémica. La ley estaba pensando, por ejemplo, en una emergencia médica en la calle. Bueno, evidentemente, si hay una situación de emergencia médica, ya sea en la calle o algún establecimiento asistencial, y el paciente o las personas allegadas, la ley habla de representantes legales, no pueden manifestar su consentimiento, el médico puede actuar igual. Pero fíjense que son solo casos excepcionales. O sea, el consentimiento informado, concretamente yendo a la pregunta, sí de alguna manera cede ante un caso de gravedad de salud pública o ante un caso de emergencia.
pero siempre y cuando el paciente no pueda llegar, en el caso de emergencia, a brindar su consentimiento o no exista el tiempo suficiente como para que se lo informe debidamente. Esto ya está previsto en la norma y es una cuestión también de sentido común, ¿no? Porque imaginémonos que si la regla no tuviera excepciones, ante una necesidad de intervención rápida, el médico no puede ponerse a explicarlo todo porque el paciente se le va en el intento. Entonces, claramente es una excepción a la regla. Ahora, la cuestión de la pandemia, si bien tiene relación con esto, pone en jaque muchos de los temas abordados, porque el punto es que en algunas situaciones ni siquiera hay demasiada información contrastada para dar. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión vacunación, ¿no? Lamentablemente, todas las vacunas que se están colocando en el mundo entero, no solo en nuestro país, no tienen la debida prueba y la debida experimentación que habitualmente se tienen en el ámbito médico con respecto a las vacunas. Entonces, lamentablemente, toda la información certera, científica, la vamos a tener dentro de unos años, no ahora. Y es por eso que los distintos países han procedido a autorizar la inoculación mediante estas vacunas, pero por cuestiones de emergencia, porque muchas de ellas hasta podrían considerarse en etapa experimental, sin embargo se autorizan igual, por razones de emergencia. Entonces, con respecto a las vacunas en sí, lamentablemente hay muy poca información contrastada e incluso a veces la información varía de semana a semana. Entonces, creo que en esta situación pandémica todo lo tenemos que tamizar o que contextualizar de una manera muy especial y tengamos presente, eso sí, que en nuestro país, al menos, la vacunación no es obligatoria y ese es un tema importante porque uno no se podría escudar en la falta de información. Uno elige vacunarse o no. Y lamentablemente no existe la chance de que nos informen absolutamente todo porque no se sabe. Hay cosas que no se saben, lamentablemente. Hoy estaba escuchando yo por la radio a la mañana que ya hay países que están hablando de la necesidad de una tercera dosis de algunas vacunas por la variable Delta. Bueno, hace un mes de eso no teníamos noticias, y hace un mes nos decían que con una dosis estaba muy bien, y ahora nos dicen que más vale que tengamos la segunda, porque con una dosis a la variable Delta apenas le cubrimos un 40, un 50% la posibilidad de que nos ataque. Entonces, lamentablemente, la pandemia en sí, el contexto de la pandemia, de por sí ya degrada un poco la posibilidad de información que tenemos. Pero bueno, en cuanto a la pregunta originaria, es cierto que las situaciones de emergencias médicas y las situaciones de gravedad ante la salud pública existen como excepciones en la ley para la regla de consentimiento informado. Ahí tenías una pregunta anterior, Walter, si me permitís, Claudia, se la hago así, porque tiene que ver con lo que citaba un poco Ana, me parece, del tema de la relación médico-paciente y la comunicación, aunque en este caso entre médicos, ¿no? Natalia López dice que también sería necesario que los distintos médicos se comuniquen entre ellos, ya que muchas veces un especialista receta algo sin tener en cuenta la interacción de esa droga con otra que previamente está tomando el paciente, recetada por otro profesional. Sí, totalmente. Mirá, bueno, acá de vuelta podría volver a una anécdota personal, la de mi padre, que también tiene una faceta con respecto a eso, y de esta última intervención. Y también me hace acordar a otra cosa que tiene relevancia, que es la importancia de la historia clínica, ¿no? La ley aborda el tema de la historia clínica, y uno tiene toda la deformación profesional encima, y piensa en la historia clínica como un instrumento para ganar juicios.
Entonces uno se acuerda, yo antes de ser secretario fui abogado litigante muchos años, entonces me acuerdo cuando en una clínica, en un hospital, me desapareció una historia clínica y después apareció totalmente reescrita, con letra prolija y todo lo habían hecho con tiempo, y me acuerdo de cuán importante era la historia clínica para intentar probar una supuesta mala praxis. Entonces uno le dicen historia clínica y piensa en juicio y en mala praxis. Y en rigor de verdad, eso viene a ser como el pico del iceberg, si se quiere, la importancia de la historia clínica. Es la importancia que tiene en el caso de un litigio judicial, que en el mundo de las atenciones médicas es la nada misma, por más que haya mucha litigiosidad. En cambio, en rigor de verdad, la historia clínica, y eso surge de la letra de la ley, es importante en la ley interpretarla también con esa visión y no solo con la visión litigiosa que tenemos los abogados. La historia clínica es un instrumento para salvar vidas. La historia clínica es un instrumento para poder curarnos. Es para que el enfermero o la enfermera que nos está atendiendo sepa cuál es la medicación que estamos tomando, cuáles son nuestros antecedentes clínicos, para que no nos den un medicamento que nos hace bien para una cosa pero mal para la otra y resulta que es peor el remedio que la enfermedad. Nos tenemos que acordar nosotros también como abogados que no todo es como nosotros lo vemos, ¿no? Y que no todos los contenidos los tenemos que ver desde el punto de vista de un litigio judicial. Cuando hablamos de consentimiento informado, hablamos también de una relación sana entre un médico y un paciente que le va a hacer mejor a la salud del paciente. Porque tener una buena relación con el médico y entender las cosas y tomar sus propias decisiones le va a hacer mejor. Y el tema de la historia clínica es un tema en el cual a mí, yo cuando estaba escribiendo el libro me daba cuenta de que yo tenía que posicionarme en otro lugar y no en el lugar del abogado que pensaba que la historia clínica servía para ganar un juicio. Entonces, evidentemente sí es cierto esto que dice nuestra colega que intervino. Es muy importante que exista mayor comunicación entre ellos, y yo hago una acotación al respecto. La ley genera el instrumento para que exista mejor comunicación, porque establece que la historia clínica en cada establecimiento asistencial tiene que ser única. Esto, cruzado con los elementos tecnológicos a los cuales vos, Leonardo, hacías referencia hoy, y esto también es parte de la respuesta de tu inquietud anterior, hoy con el elemento tecnológico, el médico que nos está atendiendo sabe qué pusieron todos los médicos de ese establecimiento asistencial en nuestra historia clínica. Entonces, ya por lo menos, no tenemos una historia clínica en cada consultorio médico, sino que es la misma en cada establecimiento asistencial. La ley establece el criterio de unicidad para la historia clínica, aparte de la confidencialidad y demás. Aunque yo creo que falta dar un paso más, y que hoy en día la tecnología permite que nuestra historia clínica sea compartida por todos los establecimientos. Por todos los establecimientos. No solo, vamos a suponer que yo me atiendo en la clínica A. Bueno, ¿por qué en la clínica A tengo una historia clínica y en la clínica B tengo otra? ¿No podrían tener todos el acceso? Yo creo que técnicamente es posible, así como lo puede tener un sanatorio que lo tengan 2, 3 o infinitos. Lo que sí hay que regular muy bien y hay que tener mucho cuidado es el tema de la confidencialidad. Pero bueno, eso en realidad es un problema también dentro de un solo establecimiento, así que creo que es una cuestión que habrá que abordar, pero no creo que técnicamente no esté posibilitada la chance de que todos tengan acceso a la información. Entonces, sí, los médicos tienen bueno, a mí no me consta que no lo hagan, pero he tenido algunos casos en los cuales tengo mis serias dudas. Sí tendrían que abordar tal vez con mayor tiempo la historia de los antecedentes médicos de cada uno de los pacientes, cuando no son quienes los están tratando, ¿no? Porque ¿qué sucede? La especialidad genera que a veces el que tome las decisiones últimas no sea el médico tratante. Entonces, el especialista toma la decisión sin conocer todos los antecedentes que el médico tratante sí conoce. Si todos esos antecedentes están debidamente volcados en la historia clínica, primer cuestión importante,
que la historia clínica esté bien nutrida por los médicos, y después el médico que toma la decisión se preocupa por analizarla profundamente, la cuestión está saldada, no habría problema. Pero fíjense que esto también es una consecuencia de la mayor especialización, porque en muchísimas oportunidades quienes toman las decisiones no son los médicos que nos están tratando. Esto genera todavía mayor importancia en la pregunta que hizo recién la colega. Sí, sí, y de lo que decís también se siguen derivando temas, como la privacidad del dato en salud, por ejemplo. Uy, sí. Sí, que bueno, nos vamos a lo que es salud digital, con todo lo que hoy implica, pero también las historias clínicas en papel, que circulan por escritorios, o que uno ve al llegar a una determinada situación, están ahí arriba, y están a la mano. Y me ha pasado de poder leer la historia, una pila así de historias que no eran de nadie conocido, pero que estaban ahí arriba. Bueno, nada. Situaciones que nos llevan a reconfirmar esto de que es muy necesaria la difusión, y creo yo la capacitación en estos temas tan necesario. Para cerrar, porque ya estamos en el tiempo que nos había pedido Claudia, quisiera que repitas esto de que cuando escribimos nos enseñaron a que pensemos en quién es ese lector, quién sería ese lector que el día de mañana nos puede leer. ¿A quién está dirigido tu libro, Walter? Y bueno, yo no puedo negar que soy abogado y que entonces tiene una impronta jurídica evidente el libro, pero no está dirigido solo a los abogados, sino que está... debo confesar que yo pensé muchísimo en el contexto local y pensé en que ahora también tenemos nosotros una facultad de medicina pública en nuestra ciudad, y creo que está muy orientado también para... Es más, yo tengo muchas ganas de organizar, una vez que tenga el libro en versión papel, que todavía lamentablemente no se editó en versión papel, sino solo en versión digital, tengo muchas ganas de ir a hacer algún evento de difusión a la Facultad de Medicina. Me parece que es lo más importante. Entonces yo lo dirigí a los abogados y estudiantes de Derecho, a los médicos y estudiantes de Medicina, y en parte también a la ciudadanía en general, aunque creo que sería mejor, con respecto a la ciudadanía en general, que el libro pueda generar algunos eventos de extensión que sirvan como para muchas veces, a ver, ¿cómo decirlo? Modificar los discursos y adecuarlos a las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque por más claro que nosotros querramos hablar, somos abogados y a veces se nos van algunos términos que a veces no se entienden habitualmente. Yo trato de tener el lenguaje más llano posible, pero uno a veces pierde la noción y a veces dice a priori y ya piensa que todo el mundo lo entiende y no es así. Entonces, muchas veces en los libros cometemos algunos errores en ese sentido. Yo creo que está más bien dirigido a abogados y estudiantes de Derecho y a médicos y estudiantes de Medicina. Pero también está pensado como para que sea una especie de trampolín hacia algunos eventos de extensión hacia la ciudadanía en general. Bárbaro. Walter, bueno, un segundito, porque tiene que ver, Ana, con lo que le planteaste. Yo lo primero que quiero preguntarte es, ya que lo mencionaste vos, si estamos autorizados a difundir tu página, donde están no solo este material, sino muchos de los otros materiales, porque si vos nos das el ok, yo lo pongo en el chat y te pido a vos que nos digas dónde está. Sí, esa página es una especie de regalo de mi hermano, que es programador y la está armando, o sea que está en desarrollo, pero ya tiene algo de material, le falta cargar muchísimo más, pero bueno, el libro está, y después hay una serie de videos académicos también, y estamos empezando a cargar material poco a poco, pero ya algo hay, así que sí, la podés difundir tranquilamente, es muy sencilla de recordar la página, ahí la estás poniendo vos, porque es mi nombre completo en minúsculas, .ar, walterdavidpellier.ar. Así que ahí pueden... Sí, y bueno, y hay algunas otras travesuras en la página que no tienen que ver con lo académico, sino con algunos libros de cuentos que en algún momento se me ocurrió publicar. Pero precisamente de eso te quería preguntar. Cuando Ana te pregunta a quién está dirigido el libro, te quería hacer, si querés, una pregunta un poco, no sé si más íntima o más personal.
¿En cuánto te ayudó esa escritura llana que efectivamente tiene este libro que presentás y que es muy, muy ameno para leer, más allá de que uno pueda tener un poquito más de ligazón con el vocabulario técnico? Digo, es muy ameno de leer y es muy concreto y es muy claro, obviamente. Pero digo, ¿en cuánto te ayudó además ser como sos? Un escritor, digamos, de ficción, un escritor de cuentos, un escritor de Mirá, relatos en esta, mirá, en esta no sé aventura. sí, puede que haya servido mucho. En realidad, creo que lo que me está sirviendo para escribir de una manera un poco más sencilla es la vida misma, porque y el paso de los años en la vida académica, ¿no? Yo cuando recién me recibí y empecé a ejercer, trataba de escribir mucho y de la mejor manera posible, porque uno hasta buscaba cierto lucimiento dentro del ámbito académico para quedar bien con su titular, si era ayudante de cátedra, ¿no? O para quedar bien con el jefe, si estaba bajo el ala de algún jefe en el estudio jurídico. Y con el tiempo, con los años, me di cuenta que en realidad las ideas pueden llegar mucho más profundamente si son relatadas de manera más sencilla. Yo hoy, si tuviera que litigar, mis escritos serían mucho más cortos y con mucho menos latinazgos, y a la hora de proyectar algo dentro del ámbito del Poder Judicial también intento que sea lo más llano posible, intento que las ideas cierren desde un silogismo y nada más, no intento ningún lucimiento. Y me parece que a la hora de transmitir eso sirve mucho. Y no solo por haber hecho esas travesuras de escrito de ficción, sino por haber intervenido en muchas actividades de extensión, eso te ayuda mucho, porque cuando vos le vas a hablar a los médicos, no vas a utilizar el lenguaje de ellos, porque no lo conoces, pero tampoco tenés que utilizar el tuyo porque ellos no lo conocen. Cuando le vas a hablar a un ciudadano, no sé, hicimos un curso hace muchos años que fue tal vez el que a mí más me gustó de todo lo que hicimos en la facultad, que fue un curso interdisciplinario relativo a personas con discapacidad. Ahí teníamos personas de toda Mar del Plata, maestras, personas con discapacidad que pertenecían a asociaciones y demás, y nosotros teníamos que elaborar un discurso para que nos entiendan todos. Y me parece que eso ayuda un montón a la hora de transmitir cualquier tipo de idea. Y bueno, a esta altura de mi vida, un poquito es esa la razón, ¿no? A veces uno busca menos el lucimiento académico y más que alguna idea quede como semilla en la tierra fértil y que pueda tener algún fruto el día de mañana. Me parece que tenemos más chance de arar profundo con una palabra sencilla que con algún mero lucimiento académico. A ver, a veces como me pasa como oyente de algunas conferencias, me queda la conclusión de que me habló un capo que sabe impresionantemente millones de veces más que yo, pero a veces no me quedó nada útil, ¿no? Y bueno, la idea de este libro es que sea lo más útil posible. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, bien, gracias. Bueno, yo sé que tenemos una cuestión temporal porque viene otra actividad del colegio que está muy activo. Otra actividad, sí, los esperamos en la próxima actividad también sobre discapacidad, pero bueno. Walter, Ana, Leonardo, a los tres muchísimas gracias. Walter, un lujo realmente, te vamos a enviar el link porque como primera presentación de tu libro está súper completo, te puede servir. Gracias. Lo puedo colgar yo en la página mía también, se lo puedo pasar a mi hermano para que pueda. Exactamente, te enviamos el YouTube. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, ahí te mandan felicitaciones, agradecimientos de todos los participantes. Nuevamente, muchas gracias Ana, muchas gracias Leonardo y nos vemos en la próxima actividad. Buenas tardes a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Mucha suerte, gracias.